Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haiphong. Me acompañan el exanalista de la CIA y comentarista geopolítico Larry Johnson, y el ex jefe de gabinete de Colin Powell, el coronel retirado del ejército Lawrence Wilkerson. Señores, muchas gracias por acompañarme hoy. Me alegra que sigamos vivos. Hey, glad we're still alive. Sí. Sí. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar con las últimas actualizaciones sobre la guerra en Irán. Así que todos, dadle al botón de me gusta mientras empezamos. Primero, solo quería repasar los últimos acontecimientos sobre el F-35 que fue derribado en el espacio aéreo iraní. Apenas unas horas antes de que saliera ese informe, Donald Trump dijo lo siguiente, lo cual contrasta bastante con la realidad de la situación. Pero allá vamos. Han prácticamente aniquilado todo lo que había, incluida la cúpula. Su marina ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido, su equipo antiaéreo ha desaparecido. Volamos a donde queremos. No hay nadie que siquiera nos dispare. Así que ese fue el comentario de Donald Trump. Y luego, por último, aquí está el informe de ABC News sobre el F-35 que fue derribado apenas unas horas después de que hiciera esa declaración. Por primera vez en esta guerra, un caza furtivo F-35 fue alcanzado durante una misión de combate sobre Irán. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia en una base estadounidense de la región y se encuentra ahora en condición estable. Pero surgen serias preguntas sobre cómo un avión furtivo, prácticamente invisible al radar y con un coste aproximado de $100 millones, pudo haber sido alcanzado tras 3 semanas de bombardeos incesantes contra el ejército iraní. Durante la noche, Israel e Irán intercambiaron nuevos ataques. Así que Trump lo negó desde el principio. Así fue como lo plantearon Larry y el coronel Wilkerson. Pero hay informes y más pruebas que sugieren que no solo Irán derribó esto, sino que además no fue precisamente un aterrizaje muy, ¿cómo decirlo?, suave para el F-35. Según algunos informes, hubo heridas por metralla y se vio un Chinook sobrevolando el desierto saudí, posiblemente buscando el F-35 siniestrado. Entonces, Larry, ¿qué sabes sobre esta situación? ¿Qué te indica? Y quizá, ¿dónde crees que está ahora esta guerra, cuando nos acercamos a la tercera semana? Bueno, voy a tener que hacerme el sargento Schultz contigo. No sé nada. Mira, he visto los informes del lado iraní y he visto las negaciones del lado estadounidense, o más bien, la admisión de Estados Unidos de que se estrelló, de que aterrizó. Creo que si hubiera sido alcanzado de lleno por un misil se habría desintegrado, no habría permanecido intacto. Pero ¿cómo sabemos si aterrizó? Porque tenemos un historial claro del mando central mintiendo. Mintieron sobre el KC-135 que fue derribado. Sí, atribaron que fue una colisión en el aire. Así que mintieron sobre eso. Mintieron sobre los KC-135 que estaban en tierra en Prince Sultan, su base, afirmando que solo 4 sufrieron daños menores. No, sufrieron daños importantes. Ya no están en condiciones de cumplir misiones. Así que, ya sabes, ¿es concebible que Irán todavía tenga un sistema de defensa aérea activo? Sí. Sí. Y bueno, no estoy seguro de qué golpeó al avión o cómo lo golpeó, pero si pudo volar y aterrizar, entonces lo que lo ha entrado no causó una catastrófica. Sí, coronel Wilkerson, ¿qué opina de este acontecimiento y qué le dice sobre la situación actual de esta guerra? Soy como Larry, no tengo ninguna información sobre si ocurrió, cómo ocurrió o cuál es la situación del avión. Pero puedo decirte esto, nos quedamos sorprendidos. Resulta que yo estaba en el primer seminario del Colegio de Guerra del Cuerpo de Marines, probablemente el primer seminario de la historia, después de que tuviéramos ese gran libro. No recuerdo el nombre del autor, no debería olvidarlo,
porque es un tipo estupendo. Lo invité a mi seminario para que hablara. Él expuso a la NSA. Tuvieron que tomar una decisión después de que escribiera ese libro y revelara tanto de su situación encubierta, junto con la NRO, que se abrieron. Yo había estado solicitándolo durante años antes, al igual que mi predecesor, y no nos dejaban visitar. Habíamos visitado casi todo lo demás en la jerarquía del gobierno, excepto la NSA y la NRO. Pues bien, más o menos al mismo tiempo, ambas se abrieron y nos permitieron visitar. Así que hicimos un seminario y tuvimos que pasar por, Dios sabe, controles de seguridad y todo lo demás, aunque todos mis marines y aviadores y demás tenían autorización TS o superior con palabra clave, compartimento especial, ese tipo de cosas. Y cuando llegamos allí, lo hicimos en un momento muy propicio para aprender algo que la NSA acababa de descubrir, y no creo que el resto de la comunidad de seguridad lo hubiera aprendido todavía. Posteriormente lo descubrirían, y de esa comunidad saldrían todo tipo de mentiras. Pero creo que en esa sesión informativa en la NSA obtuvimos la verdad. Lo que oímos fue que esos tontos serbios en tierra habían descubierto que podían encontrar un viejo radar, un radar de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y si hubieran sido realmente cuidadosos al observar los barridos de ese radar, podrían haber encontrado un pequeño punto que era el caza furtivo, el F-117 en aquel momento. Y encontraron uno y lo derribaron. Luego encontraron otro y también lo derribaron. Y nosotros nos retiramos porque nos vencieron. Nos vencieron con una tecnología muy, muy antigua. No sé si eso se aplica aquí, pero solo estoy sugiriendo que la tecnología no es todo lo que parece ser una vez que se enfrenta a la guerra, a las exigencias de esa guerra y a las personas creativas del otro lado. Ninguna ventaja dura mucho. Sí, bueno, especialmente a medida que esta guerra se prolonga. Larry, ¿qué te dice eso sobre cómo la están llevando a cabo ahora los Estados Unidos? Porque durante mucho tiempo he oído que Estados Unidos se mantenía en gran medida al margen, evitando el alcance o las capacidades de las defensas aéreas de Irán. Ahora, hay quienes creen que han tenido que entrar directamente en el espacio aéreo iraní, lo que los hace más vulnerables. Y luego está este informe que dice que Irán posiblemente, aunque no está verificado, es solo una fuente de la revista Military Watch, utilizó el sistema de misiles buscadores de calor Majid para derribar el F-35 estadounidense. No estoy seguro de qué es. No sé, Larry, si tú sabes qué es. Pero supongo que es un sistema de defensa aérea autóctono de Irán. Y, por supuesto, muchas fuentes iraníes han dicho que estaban utilizando sus propios sistemas de defensa aérea para derribarlo. Pero ¿qué te dice eso sobre cómo está librando Estados Unidos esta guerra ahora, a medida que se prolonga? Quiero decir, ya estamos entrando en la tercera semana. Bueno, no hemos aprendido nada de la historia. La mayoría de los estadounidenses crecen con la idea de que el uso del poder aéreo puso fin a la guerra en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que fue gracias a nuestros incesantes bombardeos sobre Japón que los japoneses se rindieron. Pero los documentos del propio Estado Mayor japonés cuentan una historia diferente. Es cierto que Estados Unidos inició una campaña de bombardeos implacables sobre las islas principales en marzo de 1945. El primero de gran magnitud fue el bombardeo incendiario de Tokio, que mató a más de 100,000 japoneses. Y continuamos esa campaña de bombardeos durante marzo, abril, mayo, junio y julio. La bomba atómica se lanzó primero sobre Hiroshima el 6 de agosto y luego sobre Nagasaki el 9 de agosto. Y así, según cuentan los estadounidenses, nos adoctrinan desde la escuela secundaria hasta el instituto, fue el uso de la bomba atómica lo que llevó a los japoneses al límite. Pero la realidad fue que el Ejército Rojo, los soviéticos, entró en la guerra el 8 de agosto, o según de qué lado de la línea internacional de cambio de fecha se mire, el 8 o el 9 de agosto, y atacó de inmediato a las fuerzas japonesas en Manchuria,
diezmándolas. Los documentos del Estado Mayor japonés muestran que, hasta ese momento, aún albergaban la esperanza de poder negociar una rendición independiente o llegar a un acuerdo con los rusos, separando a los soviéticos de los Estados Unidos. Pues bien, eso fracasó, y fue esa intervención terrestre de los rusos la que finalmente inclinó la balanza. Así que ahí está Estados Unidos. Una vez más, vamos a bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra. Sí, buena suerte con eso. Ya lo intentamos en Vietnam y no salió muy bien. Hasta este momento hemos lanzado bombas planeadoras o JAS desde fuera del territorio iraní. Que yo sepa, todavía no estamos sobrevolando territorio iraní, porque creo que aún tienen sistemas de defensa aérea operativos. Así que las misiones SED, las operaciones de supresión de defensas aéreas enemigas, no han funcionado. Y por eso ahora se oye todo este discurso público sobre fuerzas terrestres en Irán. Quiero decir, el nivel de incompetencia que está mostrando la administración Trump la distingue de cualquier otro presidente de nuestra historia por su pura negligencia e ineptitud, especialmente en lo que respecta a los asuntos militares. Sí, bueno, Coronel Wilkerson, quería mostrar que Irán no solo han derribado, quiero decir, creo que los informes dicen que unos 16 o 17 aviones estadounidenses, entre drones, este F-35 y el avión cisterna KC-135. And this F-35 and the KC-135 tanker. Don't forget the F-15s. No olvides los F-15. Podrían haber sido los kuwaitíes. Sí, podrían haber sido los kuwaitíes. Podrían haber sido los iraníes. ¿Quién lo sabe a estas alturas? Pero exactamente, no se trata solo de esto, Coronel Wilkerson. Irán está atacando por todas partes. En particular, los que están sufriendo los ataques más brutales ahora mismo, como represalia, son los israelíes. En las últimas 24 a 48 horas, hay informes de que Irán está desatando el infierno sobre Israel, que los radares o sistemas de alerta solo se activan a veces con apenas un par de minutos de antelación antes de que caigan los misiles. Mostraré algunas imágenes de lo que está ocurriendo, pero hablemos de lo que esto significa para Israel. Incluso están llegando ahora imágenes de Haifa, la refinería de petróleo, que ha sido muy golpeada, junto con los ataques de Irán a la infraestructura energética en toda la región. Así que quizá pueda responder a esto. Permíteme decir primero que el nombre del autor era Jim Bamford. No puedo creer que lo haya olvidado. Me matará si escucha esto. Todo lo que oigo desde Israel me indica que una de las cosas más inteligentes que hicieron, por así decirlo, y que siguen haciendo, aunque se está volviendo muy oneroso para su gente, fue construir tantos búnkeres, irse al subsuelo. Porque si estuvieran en la superficie, por ejemplo, como probablemente lo estaban la mayoría en Teherán, esas 10 millones de personas o así en Teherán, cuando comenzaron los bombardeos, habría cuerpos por todas partes. Probablemente entre un 3 y un 4% de la población israelí estaría muerta o herida. Pero el hecho de que tengan estos refugios antiaéreos, sin embargo, también tiene sus propias limitaciones. He oído que la gente se está volviendo muy inquieta. Están realmente irritados por tener que quedarse en estos refugios antiaéreos o seguir volviendo a ellos. Al principio corrían hacia ellos cuando sonaban las sirenas, pero como dijiste, las sirenas ya no son muy efectivas. Así que ahora simplemente se quedan en los refugios y no salen. Esto puede volverse muy pesado muy rápido, especialmente para quienes no están acostumbrados o nunca imaginaron que Netanyahu los pondría en esta situación, que alguna vez se verían así. Así que creo que ahora hay un problema de moral en Israel entre el público en general. También hay una destrucción tremenda en la superficie, así que cuando alguien sale, como vi en un video filtrado recientemente, no recuerdo si era una reportera del New York Times o de la CNN, alguien que de alguna manera consiguió colarse allí y aparentemente había hecho una foto con su teléfono móvil.
Pero también había un video de otra persona que estaba grabando. Se veía a esta mujer salir del refugio antiaéreo. Alguien con equipo de seguridad corrió hacia ella, intentó agarrarla y meterla de nuevo, y ella se resistió. Y lo siguiente que sabes es que desaparecieron. No sé si los mataron o no, pero desaparecieron entre humo y fuego. Así que creo que esa es la situación en la que se encuentra Israel ahora mismo. Y no va a mejorar, porque cada vez se ve menos que algo suba y mucho más que cosas caigan. El más impresionante que vi, al menos eso se decía, y supongo que era cierto, porque nunca había visto nada igual, fue el Karam Shah 4, o como se llame. El que entra a 3 o 4 veces la velocidad del sonido y tiene esa capacidad de múltiples entradas, no como nuestro MIRV, pero suena más a un sistema MIRV que a una bomba de racimo. Deja salir entre 30 o 40 proyectiles más. No sé exactamente cuán precisos son, pero si son 30 o 40 y tienen el efecto detonante que vi, entonces son bastante formidables. Es un enorme cuadrado que queda penetrado y bombardeado. Me recordó, cuando lo vi por primera vez, al MLRS, el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes que acabábamos de desplegar en el campo de Grafenwöhr, demostrando lo que podía hacer a una columna de tanques soviéticos que atravesara la brecha de Fulda o donde fuera. En ese momento me dije a mí mismo y a las dos personas a mi izquierda y derecha que nada podría haber sobrevivido a eso. Fue increíble. Pues bien, eso es lo que es este artefacto. Y ahora estas cosas están golpeando a Israel con regularidad. Sí, Larry, ¿qué opinas de esto? Especialmente del hecho de que Irán está atacando a Israel todos los días y cada día lanza ofensivas en toda la región. Y hay informes que indican que no solo no se está deteniendo, sino que Irán en realidad está aumentando, aunque sea ligeramente o de forma constante, el volumen de sus ataques nuevamente. ¿Qué opinas de eso? Especialmente teniendo en cuenta la situación energética que está causando pánico en todo Occidente. Bueno, estoy muy preocupado por los iraníes. Quiero decir, obviamente no están escuchando a Donald Trump y tampoco están escuchando a Benjamin Netanyahu. Su capacidad de misiles ha sido eliminada, ¿no se dan cuenta de eso? Por el amor de Dios, despierten. No pueden seguir lanzando misiles que no tienen. Lo siento, pero la absurdidad de esto. Y estamos viendo una repetición de lo que vimos en Ucrania en 2022. Había informes sensacionalistas en los medios occidentales todos los días. Oh, Rusia está a pocos días de quedarse sin misiles. Mientras tanto, los que realmente se están quedando sin misiles son Estados Unidos e Israel en lo que respecta a los misiles de defensa aérea. Se están agotando rápidamente. De hecho, sé que en una zona concreta se agotaron la semana pasada. No vi que apareciera ninguno en esto. Quizá un episodio de 30 segundos. Ni uno solo. Sí. Así que Irán ha lanzado ahora su 68ª oleada de ataques. Están promediando unas 3,5 ofensivas de misiles separadas al día, y cada una de ellas lleva al menos 20 misiles. Así que calcula que están disparando entre 60 y 100 misiles diarios. Bueno, vale, ya estamos en el día 21, 3 semanas y empezando la cuarta. Así que ya sabes, si promedian 100 al día, esos son unos 2.100, ¿no? Así que Irán obviamente tiene una reserva de misiles mayor de lo que Occidente había previsto. Pero no entiendo cómo pudieron cometer ese error, porque ya decía el pasado junio que la producción y el almacenamiento de Irán están bajo tierra. Han dejado de depender de los lanzadores móviles para disparar. Descubrieron cómo construir silos desde los que pueden lanzar misiles desde el subsuelo y luego recargarlos sin que nada en la superficie revele dónde se encuentra realmente el misil, lo que hace muy difícil para Estados Unidos localizarlos.
Y han sido muy sistemáticos, atacando bases militares estadounidenses, radares, aeronaves e instalaciones de almacenamiento. Ahora, como su planta de producción de gas en South Pars fue alcanzada, respondieron atacando la de Qatar. Así que ahora Qatar no puede simplemente volver a ponerla en funcionamiento. Estará fuera de servicio durante bastante tiempo. Y atacan con regularidad infraestructuras, tanto militares como objetivos económicos críticos, como puertos, refinerías y el aeropuerto en Israel. Así que ya sabes, Irán está bastante satisfecho. Y mientras tanto controlan el estrecho de Hormuz. Leí ayer, aunque no lo he visto confirmado, que al parecer incluso los japoneses, que dependen en gran medida del petróleo procedente del Golfo Pérsico, aceptaron comprar petróleo a Irán con yuanes chinos, la moneda china. Así que, mientras el nuevo primer ministro de Japón anda por Washington dándole masajes de espalda y de pies a Donald Trump y diciéndole lo increíble que es, los japoneses prácticamente dejaron de lado el petrodólar estadounidense en favor de reforzar el esfuerzo de China por ejercer más control sobre él. Así que realmente no le va bien a Estados Unidos. No, definitivamente no lo es. Y hubo aquel horror, no tengo el video, pero Takeuchi está sentado justo al lado de Donald Trump cuando él responde a una pregunta sobre por qué no le dijo a nadie que iba a lanzar esta guerra. Y él dice, bueno, quería que fuera una sorpresa. Japón sabe mucho sobre sorpresas. ¿Recuerdas Pearl Harbor? Quiero decir, la imagen de todo esto se ve bastante mal. Pero Coronel Wilkerson, más allá de la imagen, para reforzar lo que dijo Larry y su reacción ante ello, aquí hay un informe de The Economist que dice que el coste de reemplazar solo las municiones de los primeros 4 días sería de entre 20 y 26 mil millones de dólares. Alone $20 billion to $26 billion. However, the problem is more to do with scarcity. Sin embargo, el problema tiene más que ver con la escasez. Estados Unidos ha consumido 300 misiles de crucero Tomahawk y el Pentágono planeaba comprar solo 57 nuevos en el actual año fiscal. No ha habido ninguna entrega de ese interceptor desde 2023 y no se han hecho nuevos pedidos. Solo un exiguo número de 39 interceptores está previsto para su entrega en 2027, 6 años después de haber sido encargados. Y, Coronel Wilkerson, tengo entendido que no solo se han utilizado muchos de estos interceptores, sino que también muchos de sus radares han sido completamente destruidos en toda la región. Así que, ¿cuál es su reacción ante la situación actual de Estados Unidos? Militarmente, Estados Unidos e Israel. ¿Y hay algo a lo que quiera responder, Larry? Bueno, hay varias cosas que creo que son ciertas aquí. Una de ellas es que están mintiendo en el Pentágono. Y ese es el primer problema real que tienen. En segundo lugar, muchos de estos sistemas, especialmente los radares y otros equipos similares, que cuestan varios millones de dólares, en algunos casos 300 millones, fueron destruidos de manera bastante inteligente por Irán desde el principio, también en varios países, y sin causar, en la mayoría de los casos, grandes daños a las instalaciones, equipos o personas cercanas. En otras palabras, simplemente eliminaron los radares. Esos sistemas requieren minerales sobre los que China tiene un control de alrededor del 98%, y estoy seguro de que no van a liberar ninguno para que podamos construir más. Así que, incluso si pudieras poner en marcha la línea de producción, si pudieras establecer turnos dobles o triples, si tuvieras a los trabajadores capacitados, si pudieras hacer todo eso, aún así no tendrías los ingredientes necesarios para fabricarlo. Ahora bien, tengo entendido que tienen un grupo de trabajo que está operando en este momento sin descanso. Supongo que eso significa 8 horas al día, 24 horas. Me sorprendería que realmente pudieran completar ese trabajo, intentando encontrar otras fuentes u otros materiales que puedan complementar, intercambiar o sustituir los materiales clave que controla China. Y no se trata de un solo elemento en particular. Son 3 o 4, según tengo entendido.
One of them, though, gallium, I think it is, or however you say that. Uno de ellos, sin embargo, galio, creo que es, o como se diga, lo controlan en un 96 o 97%. Así que ese desde luego probablemente no lo vas a conseguir. Tienen todos estos impedimentos distintos. Y como he dicho antes, este asunto de fabricar tomahawks, por ejemplo, es un caso clarísimo si quieres mirarlo. Solo tienes que buscarlo en Google y puedes encontrar las últimas estadísticas sobre la producción de tomahawks para la Marina. Lauertember with small at thun y briscvatito muchísimo exempluive. ¿Realmente tú acelerar esto? Now, can they speed this up? Can they call RTX, Lockheed, others? Pueden llamar a RTX, Lockheed y otros y decirles, acelerad esto. Aparentemente, Trump ya lo ha hecho en su reunión en Mar-a-Lago con esos directores ejecutivos de contratos de defensa que se les hacía la boca agua. Pero solo se puede acelerar hasta cierto punto, y estamos disparando lo suficientemente rápido como para que su ritmo de producción, por bueno que llegue a ser, tenga dificultades para mantenerse al día. No veo cómo planearon que esto fuera una guerra larga. Esa es mi conclusión final. No planearon que durara ni un mes. Planearon que fuera rápida y terminara pronto. Y no va a ser así. Y por el otro lado de la moneda, puede que sea una guerra muy larga. It may be a very long war. Yeah, and Larry, to a Sí, y Larry, respecto a lo que decía el coronel Wilkerson, solo para mencionarlo porque acaba de salir. Según Donald Trump, mientras hablamos, está diciendo, y no me lo puedo creer, que Estados Unidos podría poner fin a las operaciones militares ahora mismo, pero que continuará para que Irán nunca pueda reconstruirse. Dice que Israel y Estados Unidos comparten objetivos similares en esta guerra, y que es inaceptable ponerle fin ahora mismo, porque si Estados Unidos lo hace, Irán podría reconstruirse en algún momento del futuro cercano o lejano, y quiere asegurarse de que eso nunca ocurra. Pero el coronel Wilkerson acaba de exponer algunas limitaciones enormes. Así que, ¿cuál es tu reacción ante esto? Especialmente a la luz de los informes Larry, de que hay varios frentes que el ejército estadounidense está intentando abrir. Están enviando helicópteros y otras aeronaves para intentar reabrir el estrecho de Hormuz, y están apresurando a miles de marines hacia Oriente Medio para hacer algo. Realmente no sabemos muy bien qué. Hay informes contradictorios. Entonces, ¿cuál es tu reacción ante todo esto? Dile cómo los están apresurando. Sí, cómo lo están apresurando. ¿Cómo están apresurando a esos marines, de todos modos? How are they rushing these Marines anyway? So, yeah, no, look, I agree with everything Colonel Wilkerson. No, mira, estoy de acuerdo con todo lo que dijo el coronel Wilkerson. Así que demos un paso atrás e intentemos averiguar qué demonios están intentando hacer Trump y Netanyahu. Hablan abiertamente de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán. En anteriores, digamos, expediciones militares de Estados Unidos, como la invasión de Normandía el día D, no anunciábamos que íbamos a desembarcar allí. De hecho, llevamos a cabo una operación de engaño para hacer creer a los alemanes que íbamos a desembarcar en Pas de Calais, más al norte. Patton incluso construyó todo un ejército ficticio, con tráfico de mensajes y todo, para convencer a los alemanes de eso, y así poder obtener una ventaja al desembarcar en Normandía. Así que no puedo descartar la posibilidad de que todo este discurso sobre enviar a los marines sea solo una farsa, una operación de engaño. Lo considero una posibilidad, pero eso significa que nos estamos preparando para intentar hacer otra cosa. Y de esa otra cosa ya se ha hablado. Es un ejercicio en el que trabajé hace 20 años, en el que básicamente se enviaba a la Delta Force a Irán para intentar capturar uno de los lugares de almacenamiento de uranio y hacerse con su custodia. Y de verdad espero que no estemos intentando hacer eso, porque la lección de aquel ejercicio, y nada ha cambiado en los 20 años transcurridos, es: no lo hagas. Hay demasiadas cosas que pueden salir mal. It's too many things to go wrong. And, I know one of my buddies. Y ya sabes, uno de mis colegas era un joven Ranger, haciendo patrulla durante el intento de rescate de rehenes,
Ya sabes, cuando el helicóptero se estrelló contra el C-130 en los desiertos de Irán allá por 1980. Sí, mi amigo Mike, que entonces era Ranger y más tarde llegó a ser francotirador de Delta, estaba allí. Ya sabes, teníamos buenas intenciones, pero la fastidiamos bastante en ese proceso. Así que ahora, veamos, si no se trata de una operación de engaño, y realmente están hablando de enviar tropas, hasta ahora he oído hablar de dos MEU diferentes, las unidades expedicionarias de Marines. Una MEU está compuesta por unos 2.200 Marines, y se supone que una de ellas viene de Okinawa. So one's supposedly coming out of Okinawa, the other one's coming out of San Diego. Well, the one that comes El otro sale de San Diego. El de Okinawa tardará unas 2 semanas en llegar al lugar, así que digamos que dentro de 2 semanas estaremos en abril. Del mismo modo, el de San Diego, en realidad, esto me sorprendió. Pensaba que quizá lo más fácil sería que desde San Diego simplemente empezaran a navegar hacia el oeste. No, bajan por el Canal de Panamá, cruzan el Atlántico, atraviesan el Mediterráneo hasta el Canal de Suez, luego bajan por el Mar Rojo y entonces llegarán a su posición para hacer lo que sea necesario. Bueno, ya sabes, los chinos lo saben, los rusos lo saben, y estoy seguro de que lo comparten con los iraníes. Si ese grupo de Marines realmente está navegando por esa ruta y resulta que Estados Unidos va en serio con la idea de intentar desembarcarlos, entonces no me sorprendería ver que ese barco sea hundido en el Mar Rojo antes incluso de tener la oportunidad de llegar a su posición. Además, tardará entre 17 y 19 días en llegar. Así que, una vez más, tenemos todos esos informes de prensa sensacionalistas diciendo: «Oh, están enviando tropas». No van a llegar pronto, amigos, así que no contengáis la respiración. No tenemos la tecnología de transporte de Star Trek, nada de transpórtame, Scotty. Nada de eso va a pasar. No, there's Turn none on of, warp speed, no? yeah, none of that going on. But if they genuinely are planning, Pero si de verdad están planeando usar a estos hombres con fines militares, estamos hablando de un máximo de 4.400 Marines. Eso es lo que han anunciado. Bien, compáralo con las operaciones del día D en la costa de Normandía. Aquello implicó el desembarco de 165.000 soldados, sin contar a los paracaidistas que ya habían entrado antes esa noche y estaban tierra adentro. Y Estados Unidos se enfrentaba a posiciones defendidas, igual que hay posiciones defendidas a lo largo del estrecho de Hormuz. La zona de playa que atacamos en el día D tenía unos 80 kilómetros de norte a sur. El estrecho de Hormuz tiene más de 160 kilómetros de norte a sur. Así que teníamos 165.000 soldados, y aún así tuvimos dificultades para establecer una cabeza de playa. we did 165,000 troops and had trouble establishing a beachhead. And so now we're going to send 40. Y ahora vamos a enviar a 4.400 contraposiciones defendidas, y de algún modo van a lograr mágicamente que los iraníes se echen atrás. Esto es una locura absoluta. Absolute madness. Sí, Oh, sorry, Colonel. Hold on. Oh, lo siento, coronel. Espere un momento. Ayer hubo una gran manifestación a las afueras de Saná. Los hutíes están en pie de guerra ahora. Están listos para actuar de nuevo. Me preguntaba cuándo iban a entrar en la contienda. Sabía que probablemente lo harían, tarde o temprano, pero al parecer ya han tomado una decisión. Y esto fue una especie de anuncio ceremonial de esa decisión. Así que no estoy seguro de que quisiera pasar por el Mar Rojo. I'm not sure I'd want to be passing through the Red Sea. Yeah, I mean, that's the thing. Sí, quiero decir, ese es el asunto. Los hutíes, Ansar Allah, Coronel Wilkerson, también han dicho que si los estados del Golfo intentan usar sus interceptores aéreos para derribar misiles dirigidos hacia Israel, van a empezar a luchar. Parece que están deseando, especialmente, volver a enfrentarse con Arabia Saudí. Estoy seguro. Lo cual, por supuesto, tiene algo de historia pendiente allí, una especie de venganza. Sí. Así que, sí, yo no querría hacerlo. Pero, Coronel Wilkerson, ¿cuál es su reacción ante esto? Porque también se habla de la isla de Karg. Se comenta que quizá esa vaya a ser la operación, que esos marines y fuerzas estadounidenses serán enviados allí para ocupar la joya petrolera o joya energética
como la llama la prensa generalista estadounidense. Or energy crown jewel, as the U.S. mainstream media is calling it. The Forbidden Island is what the Persian poet called it. La isla prohibida es como la llama el poeta persa, o la perla perdida del Golfo Pérsico, o algo por el estilo. La única forma en que podría ver eso como factible, y Larry y yo hablamos de esto con Nima antes, sería desplegar a los Marines en Ospreys, o ya sabes, una combinación de Ospreys y su versión MH del Black Hawk. Y eso sería realmente propicio para la destrucción total de ese elemento aéreo. Si los iraníes estuvieran, digámoslo así, dentro del alcance, con los misiles adecuados y el momento preciso, seríais aniquilados. Probablemente ni siquiera podríais aterrizar. Y si consiguierais aterrizar, seríais aniquilados justo después. Probably, and if you did get on the ground, you'd be annihilated right afterwards. So I can't, we did this all the time. Así que no puedo. Ya sabes, hacíamos esto todo el tiempo en la escuela de guerra anfibia. Usábamos la BUES en la escuela de guerra y luego en el Colegio de Mando y Estado Mayor para hacer demostraciones cuando hablábamos de grandes operaciones anfibias. Una de las cosas que deberías tener en cuenta es que alrededor del 50% incluso del cuerpo en aquel momento, y diría que un porcentaje mucho mayor en los otros servicios y en la comunidad conjunta por encima de todos los servicios, te diría que las operaciones anfibias ya han pasado a la historia. No volverán a ocurrir, porque si lo hacen, todos los implicados en la propia operación anfibia van a morir, y quizá algunos de los barcos que la apoyen también mueran. Y todo esto se debe a lo que hemos visto tan claramente demostrado en Ucrania y que ahora empieza a mostrarse en esta guerra. Los misiles dominan en Ucrania, los drones dominan. Y si se tienen en cantidad suficiente, con la precisión y la letalidad necesarias, y los iraníes han demostrado una y otra vez que los tienen, se puede devastar a cualquiera que intente este enfoque más o menos tradicional. Sin embargo, los Marines pueden aferrarse a él. Un buen comentario al respecto es cómo la Marina se ha negado a financiar muchas de sus solicitudes de nuevos buques anfibios y similares. De hecho, esto es lo que queda. Esto es realmente lo que queda. No es un tipo de guerra que yo contemplaría, especialmente en esta circunstancia. Ahora bien, si vas a desembarcar en un país del tercer mundo, o del cuarto mundo, perdón por la expresión, pero solíamos usarla todo el tiempo, un país sin mucho poder militar, y tienen una bonita playa de arena donde puedes llegar fácilmente, como hacen en San Diego cuando practican, o en el sur de California. Sí, de acuerdo, pero eso ya es cosa del pasado. Eso se acabó, a menos que te enfrentes a una potencia militar de cuarta, quinta o sexta categoría. Irán ya no es eso. Lo han demostrado, lo han confirmado. Puede que sea de una forma específica, pero esa especialidad resulta ser dominante en el campo de batalla ahora mismo. Así que no sé cómo podrías hacer esto sin que muera mucha gente, sobre todo Marines. Sí, quiero decir, eso es justo lo que me preguntaba Larry. Sabes, Responsible Statecraft escribió sobre esto hace unos días en reacción a la noticia. Y ahora hay más informes de que se trata de una planificación seria en marcha, planificación, si es que podemos llamarla así, en la administración Trump. Pero Harrison Mann, que es un ex mayor del ejército, dice que apoderarse de la joya de la corona de Irán sería una misión suicida, y que la operación, mantener el petróleo de Irán como rehén, al tomar el control de la isla de Karg, acabaría entregando al régimen sus propios rehenes, refiriéndose a quienes participarían en la operación. Larry, tu valoración sobre esto también, si puedes añadir algo. Your assessment of this as well, if you can add. Again, we're not learning anything from history. Bueno, una vez más, no estamos aprendiendo nada de la historia. Vimos en el Mar Negro que tanto los rusos como los ucranianos tuvieron una experiencia de aprendizaje con ese peñasco en medio del mar llamado Isla de las Serpientes. Al principio, los rusos estaban allí, los ucranianos lo atacaron, los rusos resistieron un tiempo y luego se retiraron. Los ucranianos subieron a bordo y acabaron abandonando la roca porque, ya sabes, se podía bombardear todo el día con fuego naval, drones, misiles y bombas planeadoras. E incluso si te escondías en un búnker en la isla,
¿qué ibas a hacer? Así que toda esta fantasía sobre tomar la isla Karg, Estados Unidos sufre un trastorno de personalidad múltiple. Is suffering a multiple personality disorder. On the one hand, you've got those advocating. Por un lado están los que defienden, tenemos que cerrarlo porque eso va a paralizar la capacidad de Irán para exportar petróleo. Pero luego está Scott Bessent diciendo, no, tenemos que levantar las sanciones a Irán para que pueda enviar petróleo, mantener el suministro y no hundir la economía mundial. En plan, vale chicos, ¿en qué quedamos? Queréis paralizar a Irán cerrando su petróleo. Y si hacéis eso, Irán ha prometido, de acuerdo, cerraremos el de todos los demás. Así que estaríais sacando del mercado entre un 20 y un 25% del petróleo mundial de inmediato. ¡Boom! Y no volvería en mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora los marines estadounidenses tardarían más de 2 semanas en llegar allí. Así que esto es, ya sabes, esto es case. No pueden decir qué quieren hacer con una misión terrestre. Y de nuevo, volvamos a la historia. Irak intentó durante 8 años invadir y tomar territorio en Irán y fracasó, perdiendo cientos de miles de soldados en el proceso. Estados Unidos cree que, con su pequeña fuerza insignificante, y no me importa si todas las noticias sobre el movimiento de los marines o de la 82 aerotransportada son un engaño, y en realidad van a intentar algo con una fuerza aún menor. Esto no es Hollywood. Ya sabes, el equipo SEAL 6 y la Delta Force pueden ser las estrellas del espectáculo en una película de Hollywood, pero no van a apoderarse de la capacidad nuclear de Irán. Eso no va a pasar. Sí, Coronel Wilkerson. ¿Algún comentario adicional sobre esto? Quiero decir, creo que estamos ante una gran crisis en el lado estadounidense, que la administración Trump parece estar ignorando por completo. Y ni siquiera hemos hablado de la parte energética de todo esto, porque los precios del petróleo están absolutamente disparados. Lo que Irán hizo a Qatar Energy, ese centro tan crítico, según los medios occidentales, dicen que pasarán meses antes de que vuelva a estar operativa en absoluto y años antes de que funcione plenamente. Así que es un golpe importante. Y Bloomberg afirma que, ocurra lo que ocurra, incluso si esta guerra terminara mañana, harían falta meses, sino años, para recuperarse. Y no va a terminar mañana. Entonces, ¿cuál es su reacción ante el aspecto económico de todo esto? ¿Y cómo se relaciona con los desarrollos militares que estamos viendo? Bueno, vi esto de cerca y de manera muy vívida. Creo que ya he hablado de ello antes. Algo llamado ejercicio de interrupción del petróleo. Lo llevamos a cabo en el nuevo Ritz-Carlton del Distrito Financiero de Pekín en enero o febrero de 2009. Contábamos con todos los que podríamos llamar potencias pares y casi pares. Estaba Marad, estaba Lloyds de Londres, estaba AIG, estaba el grupo de navieras de Estados Unidos. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero reúne a las principales compañías navieras del mundo, presidido en aquel momento por Estados Unidos. Contábamos con todo tipo de expertos en asuntos marítimos y en petróleo y gas. Y solo hicimos 2 cosas. Fue un ejercicio de aproximadamente una semana. Hicimos 2 cosas. Derribamos un petrolero en el estrecho de Malaca. Conseguimos que todo el mundo se interesara por las técnicas del ejercicio y demás a través de ese escenario. Causamos un poco de daño. Involucramos a los acuerdos de defensa de las 5 potencias, pero resultaron insuficientes. Participó la Marina de los Estados Unidos. Y por cierto, en aquel momento, y vuelvo a ello cuando quiero hablar de tiempos mejores, los chinos aceptaron que la Marina de los Estados Unidos, junto con parte de la suya, y quizá algunos rusos y otros, la dirigiera, porque era la fuerza naval preeminente, la más capaz de calmar las tensiones y devolver los mercados a la normalidad. Incluso a los 2 o 3 días ya se veía que ningún transportista iba a ir por esa ruta, y eso representaba mucho tráfico marítimo.
ninguna aseguradora quería cubrirlo, y así sucesivamente. En cuanto la Marina de los Estados Unidos llegó a la zona con fuerza y se les unieron otros, como las armadas del Acuerdo de Defensa de las Cinco Potencias, todo se calmó. Así que, ya sabes, tuvimos un paréntesis para comentar lo que había pasado y demás. Luego, la siguiente fase fue que tomamos Ras Tanura, que en ese momento tenía una capacidad de producción de unos 8 millones de barriles al día. Era el puerto más productivo de Arabia Saudí entonces. Compáralo, por ejemplo, con la isla de Karg hoy en día. 10 o 12 petroleros cargando simultáneamente, listos y fuera en un día. Una producción enorme. Impresionante. Los transportistas no querían transportar, las aseguradoras no querían asegurar, nadie estaba recibiendo petróleo. El precio del barril de West Texas Intermediate alcanzó los $300 y el Brent Crude iba justo detrás. En aquel momento, esos eran los dos únicos indicadores realmente significativos. Tuvimos que entrar, y de hecho entramos, en una larga discusión, y el embajador Chas Freeman puede contártelo todo. Era el único de nuestro lado que hablaba mandarín, así que podía entender las deliberaciones chinas al otro lado de la mesa. Tuvimos que pasar por una enorme cantidad de debate. La delegación china, nunca había visto algo así en un juego de guerra o una simulación, levantó la mano y preguntó si podían volver a su Ministerio de Asuntos Exteriores. Y sabíamos que algunos de ellos eran agentes de inteligencia infiltrados en el ejercicio. Teníamos a otras personas allí. Preguntaron si podían volver atrás porque decían que la decisión era tan monumental que incluso en un juego de guerra necesitaban permiso para tomarla. Y lo hicieron. Regresaron, volvieron y tomamos la decisión. No recuerdo los detalles exactos, pero básicamente lo que hicimos fue algo que el mundo habría pensado que nunca podría hacerse. Tomamos las reservas de petróleo del mundo y las redistribuimos por todo el planeta. Enviamos, por ejemplo, petróleo del North Slope de Alaska a Corea por primera vez. Otro movimiento increíble fue desviar una enorme carga que iba a China, hacia Japón y Corea, porque realmente se sandamal. Instead up to Japan and Korea because they really hurt. Japan, for example, 100% of its Japón, por ejemplo, el 100% de su petróleo proviene del extranjero. Así que decir que aquellos fueron tiempos mejores es simplemente decir la verdad. Fueron tiempos mejores. En realidad tomamos algunas buenas decisiones, y no tengo ninguna duda de que era bastante realista pensar que podríamos haber afrontado una situación global crítica como esa en aquel entonces. Hoy no, porque en el fondo de lo que estamos hablando aquí, Donald Trump no tiene ni idea de lo que estoy a punto de decir. Tampoco Pete Hegseth. No creo que Vance la tenga, aunque puede que Peter Thiel le haya dado alguna perspectiva. Las personas detrás de esta administración, y no todos son estadounidenses, las personas detrás del dinero, detrás del imperio estadounidense, quieren derribar a China. Ese es el verdadero propósito de esta guerra en Irán, para este país. Por eso la estamos librando. No creo que el presidente lo sepa, pero no tiene nada que ver con la capacidad nuclear de Irán. Tiene todo que ver con la iniciativa de la carretera de la base del sur, probablemente la más peligrosa de todas, que atraviesa Irán y se adentra en el corazón del Cáucaso. Y una vez que esté operativa, y se le añadan las otras tres, la del norte, la central, it's in Thorough and Brusil, en Orklinawi Kennedy Surovs, con Grisipin, Corizun Korusia Rusia, claro está. Todo esto es torpe corriendo. Todas estas cosas van a desembocar en Europa, y esa es la nueva economía mundial. Hemos asumido la del sur, que creemos que es la más peligrosa, y la hemos afrontado en esta guerra. Esos son los que están detrás de esto. Esos son los que realmente respaldan este conflicto. Por eso creo que va a ser largo y difícil. E Irán ni siquiera lo sabe. Ni siquiera estoy seguro de que Bibi lo sepa. Bibi está conectado con la inteligencia mundial, así que quizás sí lo sepa. Pero creo que esa es la verdadera razón detrás de este conflicto. Y por eso no creo que vaya a terminar pronto.
Yeah, and then that begs the question. Sí. Y eso plantea la pregunta, Larry. ¿Qué debemos pensar de la desesperación que estamos viendo, especialmente en ambos bandos, en todos los bandos de las partes agresoras, en particular Estados Unidos e Israel? No sé si lo viste, Larry, pero Donald Trump dijo hoy que Estados Unidos y la OTAN son un tigre de papel, lo cual siempre resulta un poco gracioso cuando ocurre, porque pienso, vale, te estás llamando a ti mismo un tigre de papel. Supongo que no quisieron unirse a la lucha para detener a una potencia nuclear en Irán, ahora que la batalla está ganada militarmente. Hay muy poco peligro para ellos. Se quejan de los altos precios del petróleo, que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Hormuz. Una simple maniobra militar. Esa es la única razón de los precios tan altos. Tan fácil de hacer para ellos, con tan poco riesgo. Cobardes. Lo recordaremos. Malcolm Nance, a quien detesto, es un agente de inteligencia estadounidense, pero incluso él dice que no se puede llegar a la isla de Karg sin pasar por el estrecho de Hormuz. Está dando la voz de alarma de que esto va a acabar en desastre. Solo quiero mostrar esto, por si acaso, mientras empezamos a recoger tus comentarios finales. Esta es la situación en Israel. Algunas personas del público preguntaban, ¿dónde están las tropas israelíes? ¿Por qué no las están desplegando? ¿Por qué no pueden encargarse de parte de esto? Y esta es la situación en Israel. Tienes a todo el mundo. Tienes mensajes de WhatsApp, según fuentes israelíes. Se escucharon 4 alertas en un lapso de 90 minutos, con personas sufriendo crisis nerviosas después de no dormir durante 2 semanas. Así que el fuego de misiles iraníes definitivamente los mantiene muy ocupados y tremendamente estresados. Pero Larry, ¿qué opinas de esto? La desesperación se nota a simple vista. Donald Trump la publica esa desesperación. No es algo que me esté inventando. ¿Cuál es tu reacción ante esto, teniendo en cuenta todo lo que decía el coronel Wilkerson? ¿Que esta va a ser una guerra larga? Sí, parece que será una guerra larga y dolorosa. Sí, bueno, déjame volver atrás y recordarte lo que dijo Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión. Pido disculpas al coronel Wilkerson. Va a tener que oír esto otra vez. Ya lo escuchó antes con Nema. Pero esto es de lo que Trump presumía al hablar de sus principales logros durante su primer año en el cargo. Dijo, cito, y esto fue 4 días antes del inicio de la guerra, antes de que atacáramos ilegalmente a Irán el 28 de febrero. El 24 de febrero dijo, la gasolina que alcanzó un máximo de más de $6 por galón en algunos estados bajo mi predecesor fue sinceramente un desastre. Ahora está por debajo de $2 con 30 centavos por galón en la mayoría de los estados y en algunos lugares a $1 con 99 el galón. Y cuando visité el gran estado de Iowa, hace apenas unas semanas, incluso vi $1 con 85 el galón de gasolina, el ni más bajo en 4 años y bajando rápidamente. Bueno, ahora está subiendo como un cohete iraní dirigido a una base militar estadounidense en Qatar. En mi zona, la gasolina ha subido más de $1 por galón en las últimas 2 semanas y media. No lo he comprobado hoy, la necesito ya. Conduzco hasta la gasolinera solo para ver cómo sube el precio, y la gente niega con la cabeza. Así que Trump tiene un gran problema político entre manos, y esa es una de las razones por las que se ve esta desesperación. Porque le dijeron por los israelíes, ¿verdad?, por los sionistas, que esto era pan comido. Lo tenemos todo controlado. Ya tenemos a un tipo en los niveles más altos de la Guardia Revolucionaria iraní. Todo lo que tenemos que hacer es matar a esta gente. El régimen va a colapsar. El pueblo se va a levantar y a protestar, y tendremos el control de Irán. 2 semanas como máximo. 2 semanas como máximo. Bueno, ahora estamos entrando en la 4ª semana y no se ve el final. Por eso están desesperados. Y también se ha visto un cambio en la retórica en Rusia, quiero decir en Irán, perdón. Demasiadas IES.
La esposa de Alistair Crook Aisling lee toda la prensa en hebreo. Así que muchas veces lo que ocurre en Israel es que publican una historia en inglés, pero cuentan otra en hebreo. Piensan, esos estadounidenses no entienden hebreo. Así que aquí está la cuestión. Los israelíes pasaron de hablar de victoria y de la derrota de Irán a decir ahora, bueno, de acuerdo, más o menos hemos alcanzado nuestros objetivos. Y ya sabes, quizá ahora tengamos algunas personas más razonables en puestos de liderazgo, así que puede que necesitemos poner fin a esto. Eso es lo que saqué de la rueda de prensa de Bibi Netanyahu de ayer, donde dijo específicamente que después de 20 días podía afirmar que Irán hoy no tiene capacidad para enriquecer uranio ni para producir misiles balísticos. Así que, simplemente, declararemos la victoria y nos iremos a casa. Eso es lo que estaba diciendo, que ya no pueden enriquecer uranio ni producir misiles balísticos. ¿Cuál es entonces la conclusión lógica de la guerra? Ahí es donde creo que se ve la desesperación, tanto por parte de Israel como de Estados Unidos. Y Danny, esta vez Irán no va a detenerse. Pueden detenerse si quieren. Israel puede detenerse. No creo que Irán vaya a detenerse. Sí, ese es un muy buen punto, Coronel Wilkerson. Tuvimos un par de preguntas del público. Quizá ustedes dos puedan responderlas rápidamente antes de que nos vayamos. Una pregunta fue, ¿qué tal si Israel y Estados Unidos se rinden incondicionalmente? ¿Qué probabilidades hay? ¿Y por qué no se está utilizando el bombardeo de artillería naval? Creo que son dos buenas preguntas, dado lo que acaba de decir, Coronel Wilkerson. Irán tiene una elección aquí, y han dicho, lo han dejado muy claro, que no van a detenerse a menos que se cumplan ciertas exigencias. Así que, Coronel, ¿qué podríamos hacer? Y luego, Larry. Bueno, sobre esa cuestión, puedo hablarte del bombardeo naval. A menos que tengas proyectiles que puedan disparar a unos 1000 kilómetros, no vas a conseguir un bombardeo naval, porque tu barco sería destruido. No puedes acercarte lo suficiente ni de lejos. ¿Por qué los portaaviones se mantienen a 1300 millas náuticas de distancia? Porque saben que Irán tiene misiles que pueden alcanzarlos. Si alcanzas al Lincoln, o al Ford, o a cualquier otro portaaviones, o incluso a la plataforma anfibia que llaman portaaviones, pero que en realidad no lo es, con un Kalish Fars, está perdido. Se acabó. Está frito. Está en el fondo, en el cofre de Davy Jones. Y por desgracia, probablemente también la mayoría de los 5000 marineros, porque ese es el tipo de hundimiento catastrófico que ocurre cuando te alcanza un misil de alta velocidad como ese. Estábamos realmente preocupados por ello hace mucho tiempo, cuando estábamos implementando nuestro antiguo plan en el Pacífico contra los rusos, porque iban a disparar misiles rasantes sobre el mar, torpedos submarinos extremadamente eficaces y misiles de alta velocidad, y además iban a lanzar misiles entre ellos. Así que te encontrabas con 3 clases de misiles que se aproximaban, uno cayendo directamente sobre ti, y esta era, por así decirlo, una versión temprana del Reshnik, y tenías submarinos disparando torpedos que ascendían por debajo de ti y te partían en dos, con la popa y la proa hundiéndose casi al mismo tiempo, con toda la tripulación a bordo. ¿Quieres ver algo de eso? Mira los torpedos que disparamos desde barcos como el Tang y el Wahoo contra los japoneses, otra vez en el mar de China Oriental, en el estrecho de Formosa. Se hundieron con toda la tripulación a bordo y toda la carga a bordo. Puedes leer los informes de los capitanes. 3 minutos desde que 6 torpedos impactaron en la proa, en el centro y en la popa. 3 minutos, hundido. Todo el barco, todo desaparecido. No tuvieron que salir a la superficie para recoger supervivientes. Una vez, el Tang lo hizo y recogió a un solo superviviente, lo llevó hasta Pearl. Ese fue el único. Esa es la devastación, número 44. Hoy es mucho peor. Sí, Larry, última palabra aquí. Sí, no, estoy de acuerdo con el coronel Wilkerson.
Mira, ya sabes, si te acercas a la costa están acabados, no tienen ninguna posibilidad. Lo que hemos comprendido son los límites del poder naval, así como los límites de as well as limits of air power. Yeah, definitely. Without further Sí, ado, everyone, definitivamente. we are Sin más preámbulos, todos, vamos a terminar por aquí. Aseguraos de darle al botón de me gusta. Eso ayuda a mantener el directo impulsado con el paso del tiempo después de que terminemos. Y también ayuda a que Larry y el coronel Wilkerson difundan más su mensaje. El blog de Larry está en la descripción del video, sonar21.com. También están ahí todos los enlaces para apoyar este canal. Quiero dar las gracias a todas las personas que enviaron superchats y a los nuevos miembros. Muchísimas gracias por eso. En realidad me voy a ausentar un tiempo, pero intentaré hacer algunos programas cortos por la mañana para mantener las actualizaciones, así que estad atentos a eso. Sin más, cuidaos todos y nos vemos en el próximo programa. Everyone, take care, and I'll see you on the next show. Adiós, cuídate. Take care.